Muy bien, gracias y bienvenido a otra edición del programa, amigo oyente. Es un placer tenerte con nosotros hoy, mientras continuamos esta serie de estudios sobre el misterio de las 7 iglesias. Hoy llegamos al mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esto es lo que el Señor dice en el versículo 13. Conozco tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y te aferras a mi nombre, y no has negado mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas fue mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que el Señor asocia a Pérgamo con Satanás en 2 ocasiones. Es uno de los nombres hebreos del diablo, Hasatán, o literalmente el adversario. La razón por la que el Señor dijo que Pérgamo era la silla de Satanás fue que esta ciudad era el centro oficial del culto pagano al emperador en Asia, en el Imperio Romano, y el Señor los elogia por ser fieles en medio de este ambiente pagano. Él dice, te aferras a mi nombre. Ese es el nombre de Jesús, o en hebreo, Yeshua. Yeshua es el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2:10 dice que ante el nombre de Jesús o Yeshua, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así, el nombre de Yeshua representa esa línea divisoria donde cada uno debe tomar una decisión. Los historiadores nos cuentan que, durante el emperador romano Nerón, quien fuera acusado de ser cristiano era llevado ante un tribunal, y los jueces le daban la oportunidad de maldecir el nombre de Jesús. En ese caso, lo azotaban levemente y lo dejaban en libertad. Pero cuando los cristianos eran llevados ante el tribunal y se les ordenaba maldecir el nombre de Cristo, ¿saben qué decía la mayoría? En lugar de decir que Jesús era maldito, decían, Jesús es el Señor, Yeshua es Adonai. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 12:3 que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús el Señor sino por el Espíritu Santo. Y así dice el Señor, te aferras a mi nombre y no has negado mi fe. Incluso en aquellos días en que Antipas fue mi fiel mártir. Según la tradición cristiana, Antipas fue el primer mártir de Asia. Fue asado lentamente en una olla de bronce durante el reinado del emperador Domiciano. El Señor dice que fue un testigo fiel. En el antiguo Israel se decía que los mártires morían al Kadush Hashem, o en santificación del nombre del Señor. Así que podríamos decir que Antipas murió al Kadush Hashem. Luego, observemos de nuevo lo que dice en el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, obligándolos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual aborrezco. Ahí están los Nicolaitas de nuevo. Recuerden que dijimos que este era el comienzo de una clase dirigente, o un sacerdocio separado y distinto del pueblo mismo. Estas eran personas que ejercerían su autoridad sobre los laicos. En el versículo 16 dice, arrepiéntete, o, si no, vendré a ti pronto y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.
Al llegar a un banquete, por ejemplo, le entregabas al portero tu piedra blanca y él sabía que eras uno de los invitados. Y aquí Dios dice que le da a su pueblo una piedra blanca, admisión al banquete. Es la cena de bodas del Cordero. Por eso habla del maná escondido. Dice que permitirá al vencedor comer del maná escondido. Recuerda que en el Antiguo Testamento una vasija de maná estaba escondida dentro del Arca de la Alianza, según Éxodo 16, versículos 32 al 34. La tradición judía dice que cuando los babilonios destruyeron el primer templo en el año 586 a.C., el profeta Jeremías rescató esa Arca de la Alianza, la escondió y la guardó para los días del Mesías, cuando el pueblo de Dios volverá a comer maná. El Talmud habla del maná que descenderá del tercer cielo durante la era mesiánica. Así que estos creyentes de Pérgamo habrían entendido que este maná escondido era una referencia al gran banquete mesiánico, la cena de bodas del Cordero, al final de los tiempos. Ahora bien, dijimos que cada una de estas iglesias representa un período de la historia de la iglesia. El período de Pérgamo comienza con Constantino, el emperador romano, que decidió que si no puedes con ellos, únete a ellos, dado que el imperio romano no había logrado destruir el cristianismo. Constantino decidió unir el Estado a la iglesia. Y notaron que una de las cosas que el Señor condenó sobre esta iglesia de Pérgamo fue que se aferraban a la doctrina de Balaam. Bueno, ¿qué hizo Balaam? Intentó destruir al pueblo de Dios, seduciéndolo y haciéndoles pecar. Y eso es exactamente lo que hizo Constantino durante este periodo de Pérgamo en la historia de la iglesia. Sedujo a la jerarquía eclesiástica que se había desarrollado para entonces. El emperador romano les dio enormes basílicas que podían convertir en catedrales y donó dinero para que pudieran ser decorados con esplendor. Los altares eran de oro y plata, y las vestimentas de los sacerdotes estaban adornadas con oro y joyas preciosas. La iglesia había recorrido un largo camino desde que era un grupo de marginados pobres y perseguidos que tenían que reunirse clandestinamente en las catacumbas de Roma. Se había alejado mucho de los ideales de su fundador, quien era un simple carpintero, sin siquiera un lugar donde reclinar la cabeza. Ahora la iglesia era rica, poderosa y políticamente influyente. ¿Y saben qué sucedió? Ese proceso de ósmosis funciona en ambos sentidos. El estado pagano absorbió a la iglesia y, en el proceso, la iglesia también absorbió el paganismo. Aquí es donde vemos que la iglesia eclesiástica, la iglesia organizada, realmente comenzó a desviarse. Se introdujeron fiestas y festivales paganos en la iglesia. O la misa de Cristo. Siempre se había considerado que el cumpleaños de Cristo era en marzo o abril, cerca de la Pascua, cuando los pastores llevaban los rebaños a Jerusalén para venderlos como sacrificios en el templo. Pero ahora cambiaron la fecha al 25 de diciembre, que en el paganismo era el cumpleaños del dios Sol. Era solo un pequeño acuerdo. Así, los paganos no tenían que abandonar por completo su celebración del solsticio. Bastaba con cambiar la adoración del dios Sol por la del Hijo de Dios. La iglesia los encontraría a medio camino. Así fue como el paganismo comenzó a infiltrarse en la iglesia organizada. Estos paganos estaban acostumbrados a adorar imágenes de dioses y diosas griegos y romanos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Hicieron grandes estatuas de Jesús, María, los apóstoles,
y otras figuras religiosas y las trasladaron a sus catedrales. Y esas estatuas se convirtieron en objetos de adoración y veneración, lo cual es básicamente idolatría. Mira los 10 mandamientos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Éxodo, capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Israel ni siquiera debía hacer una imagen de Dios mismo, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Así que aquí es donde la idolatría y el paganismo comenzaron a infiltrarse en la iglesia organizada durante el periodo de Pérgamo de la historia de la iglesia. Así es como comenzó la idolatría en la iglesia tradicional occidental y la iglesia ortodoxa oriental, e incluso en la iglesia cristiana bizantina. En la tradición oriental, las estatuas se llaman íconos. Y hay algo más que se originó aproximadamente en esta época y ha persistido durante los últimos 1600 años. Es lo que luego se conoció como posmilenialismo. Dices, ¿qué significa eso? Bueno, es muy simple. Posmilenialismo. Post significa después. Es decir, la idea de que Cristo regresará después del milenio y no antes. El posmilenialismo afirma que la Iglesia tomará el control del mundo y lo mejorará cada vez más hasta que finalmente tengamos el paraíso en la tierra o el milenio. Y ahí es cuando Jesús regresa, después de que el milenio ya se había establecido. Y aquí es donde comenzó la idea, con la unión de la Iglesia y el Estado bajo el emperador Constantino. A medida que la Iglesia organizada se hacía cada vez más rica y más poderosa en asuntos de Estado, alguien tuvo la idea de que ya no necesitaban que Cristo interviniera en la historia humana. La Iglesia podría hacerlo. La Iglesia tomaría el control. La Iglesia reformaría el mundo. Y luego Cristo regresaría. Pero entonces alguien dijo, esperen un minuto. ¿Qué hay de todas esas escrituras que hablan de las promesas de Dios a Israel? ¿No dicen que Él regresará y reunirá al pueblo judío de los 4 vientos y luego establecerá el reino? Entonces la explicación que se les ocurrió fue que la Iglesia había reemplazado a Israel. Ahí está su teología del reemplazo. Dios había terminado con Israel. Entonces esas promesas ahora pertenecen a la Iglesia. Y aquí es donde empezó todo. Así que cuando los posmilenialistas, los reconstruccionistas, los dominionistas, los predicadores del reino y todos esos dicen que su perspectiva tiene un precedente muy antiguo, tienen razón. Se remonta al periodo de Pérgamo en la historia de la Iglesia, que duró aproximadamente y del año 324 al 606 después de Cristo. Y el posmilenialista ha sido la perspectiva dominante en la cristiandad desde entonces. Pero como decimos aquí, eso no significa que sea así. Bueno, eso es todo por hoy, amigo. La próxima vez veremos la iglesia de Tiatira. Hasta entonces, les habló Silvio Parrales. Dios los bendiga. Cuídense. Adiós.